Eu queria que você pudesse falar da sua visão naquela negociação com o Gaules sobre o Kelvin. No, fue increíble, fue increíble. Al final a mí me llama Jake Paul, me dice que está muy interesado en Kelvin, entonces me hizo hacer una llamada con Gaules para negociar e intentar llevarse a Kelvin. Yo sabía que Jake Paul iba a pagar $1 millón o $2 millones por Kelvin, pero Gaules pidió 20. Porque você viu todos os feitos do Messi e você é por isso que ele tem todas essas bolas de ouro. E você viu os feitos do Neymar também. Ele não merecia minha? Yo creo que Ney, por lo que ha hecho, estoy convencido que se merecía un Balón de Oro. No sé qué año, pero un Balón de Oro se merecía. También creo que el movimiento de ir al PSG le perjudicó. Intentamos convencerle de que no se fuera a París y que se quedara en Barcelona. Então... Hicimos todo lo posible. Ali você é da mesma época do Messi, do Fábregas. Como era já trocar com esses gênios, pequenos gênios, vocês ali pequenininhos? O Messi já era destruidor na categoria de base? En los entrenos cada día tenías que jugar contra Messi, contra Cesc Fábregas y tú mejorabas mucho más porque el reto era muy grande. Entonces tomé la decisión de irme, pero no por un tema de dinero. Nunca he tomado decisiones yo por dinero, sino que me daba la sensación, yo con el Manchester me senté con Sir Alex Ferguson un par de veces, me explicó todo lo que quería hacer conmigo. En el Barça nunca tuve la oportunidad de sentarme con el entrenador del primer equipo, no tenía esa sensación de que estaba cerca de hacer el salto. Entonces tomé la decisión de irme, fue muy duro, dejé a mi familia, a mis amigos en Barcelona, me fui solo, un idioma nuevo, una cultura nueva. Otra cultura, nossa. La comida, un desastre en Manchester. Concordo com você. Que da Só hora. tem torta e French fries, irmão. French fries. Caramba, difícil. French fries. Agora Barcelona? También el clima, el sol no existe. A las 12 del mediodía está gris, no hay sol. Entonces fue complicado. Fue crecer mucho. Yo creo que fui ahí siendo un niño y volví a Barcelona con 21 años siendo un adulto. Me ayudó muchísimo a salir de la zona de confort. Y creo que me hizo ser futbolista. Sufrí mucho el primer año y el segundo, porque además, como tenía menos de 18 años el primer año, viví con una familia de Manchester y fue difícil. Pero creo que esa etapa me fue muy, muy bien de cara al futuro y a ser el jugador que después fui. Teve alguém no Manchester ou nesse período da sua vida que Piquet, vem aqui, fica próximo, vou te aconselhar um pouco mais? Imagino que também você nos treinos e jogando os jogos pelo Barcelona, mas eu falo dos treinos, você enfrentando Tevez, Cristiano Ronaldo, todos aqueles craques, também foi evoluindo o seu futebol, mas teve alguém que te ajudou nessa parte mais humana, como homem, tipo, ó, vai mais por aqui, vem mais aqui, porque você era muito jovem. Sí, hubo muchos jugadores. Esa época en el Manchester, primero teníamos un equipazo, ganamos la Champions en el 2008 en Rusia contra el Chelsea y la Liga, hicimos el doblete. Y había jugadores muy jóvenes, estaba Cristiano, estaba Rooney, estaba Tevez, en mi posición estaba Rio Ferdinand y Vidic, que en ese momento eran, te diría que la pareja de centrales mejores de Europa. Rio me ayudó muchísimo, porque su estilo era parecido al mío, de salir con la pelota jugada, de ser alto, de tener buen juego de pelota. Y hubo mucha gente que me ayudó. Cristiano teníamos muy buena relación porque él tampoco hablaba mucho inglés y hablábamos portuñol un poco. Con Tevez hablábamos español, así que Patrice Evra me acuerdo que también ayudó muchísimo. Muito fã do Tevez, Había muchos jugadores muy, muy buenos. Luego estaban los ingleses, estaba Paul Scholes, Ryan Giggs, los hermanos Neville. Se juntó muchísimo talento. Ruud van Nistelrooy, que hablaba español también. Lo pasé con el equipo, lo pasé muy bien y aprendí muchísimo de todos estos jugadores. Quando o Barcelona te liga de novo, você se faz de difícil, não sei se eu vou, já foi correndo na hora. Como é que foi essa sua volta? No, cuando Barcelona llamó, para mí se paró el mundo. Es más, tenía una oferta de la Juventus en ese momento que ofrecían mucho más dinero y a último momento vino el Barça y no pregunté ni cuánto ofrecían de dinero. Ofrecían mucho menos, pero me da igual. Me fui a Barcelona, era el sueño cumplido y a partir de ahí empezó
esta gran historia con el club, en el cual jugué 15 años y ganamos todos los títulos muchísimas veces. Você viu várias eras no Barcelona ali, Todas cara. elas. Todas elas. Todas as melhores eras ele estava lá, cara. Por exemplo, você viu o Neymar. Você viu o Neymar chegando. Eu queria que você contasse também essa sua visão quando o Neymar chega no Barcelona. Até ali, porque, né, ali Mítico? foi mágico, cara. O Neymar, ele chega pra... Pra ser o melhor do mundo. Não, o lance que o Messi era o titular incontestável, obviamente, e já tinham tentado várias duplas com o Messi e duplas Henry, Ibrahimovic, que não deram o esperado. E aí chega o Neymar, jovem, e aí acaba com tudo? O que o Neymar tem de diferente? Ney es súper especial. Yo creo que no he visto, obviamente, Messi, pero no he visto un talento tan especial como el de Ney. El uno contra uno, lo desequilibrante que es, la sonrisa que me recordaba a Ronaldinho, de jugar estando feliz. Es un espectáculo. Y el potencial que tenía ya en el Santos, me acuerdo esa final que ganamos a Santos en el Mundial de Clubs, que luego él ya vino a Barcelona. Ya sabíamos que era un chico muy, muy especial. Y luego como persona... Já se falava dele dentro do Barcelona antes de... Sí. Y luego como persona, para mí siempre ha sido como mi hermano pequeño. Es súper agradable, es súper buena persona. Le pasa lo que nos pasa a muchos, que la gente luego de fuera tiene una opinión y no lo conocen y cada uno pues... toma sus conclusiones, pero cuando conoces a Ney de verdad como persona es un espectáculo. Entonces yo con Ney le guardo un cariño increíble. Lo veo esta noche, por cierto, vamos a cenar, pero es una persona muy buena, un compañero increíble y un jugador que yo creo que es el grande, de los grandes que no ha tenido un Balón de Oro, que yo creo que se lo merecía. Y que ahora ya es más complicado, porque obviamente está en el Santos y tal, pero nunca se sabe. Yo creo que Ney, estando super fit, sin lesiones, puede hacer campeón a cualquier equipo, y esto lo pueden hacer muy pocos jugadores. Com certeza. E Piquet, você acredita que ele ter ido ao Barcelona, pro Barcelona, foi a melhor decisão dele? Porque, assim, já adiantando um pouco... Ele tem outras propostas inúmeras para ir para outros clubes, inclusive o Real Madrid, mas ele contou aqui, inclusive onde você está sentado, que ter ido ao Barcelona foi, acho que, a melhor coisa que aconteceu, porque lá ele teve tranquilidade para aplicar o futebol dele. Você acredita que qualquer outro clube talvez não teria dado tanta liberdade para o Neymar? Porque o Barcelona tem esa cara, ¿sabe? Yo creo que Ney hubiera triunfado en cualquier club porque es un jugador muy especial. Yo creo que hubiera triunfado seguro. Ahora bien, el Barcelona yo creo que le dio un ecosistema, un contexto en el cual él, que venía siendo muy joven, le ayudó mucho a desarrollar su juego. El hecho de que estuviera Messi al lado le ayudó mucho también porque no tenía la responsabilidad de él tirar del equipo siendo tan joven, y poco a poco se fue ganando la importancia dentro del equipo. Ele contou pra gente um dia que ele tava no comecinho, os primeiros jogos, ele estava chorando, que não tava conseguindo aplicar o futebol dele, e o Messi, e vocês chegaram nele e falou, calma, pode fazer o seu jogo aqui, não precisa mudar. E ele, tá. Então eu era mais pra esse lado, porque eu imagino que se ele vai pra qualquer outro clube, tipo, esse Neymar não é tudo isso, não iam ter tanta paciência com ele, sabe? Sí, es que vino muy, muy joven, y la gente a veces en Europa, sobre todo, y en Barcelona, siempre hay mucha presión porque eres un club grande y quieres ganar. Y cuando gastas una cantidad de dinero importante por un jugador, ese jugador ya tiene una presión extra de tener que rendir desde el primer momento. Y es complicado porque el salto, obviamente, a Europa, el fútbol es distinto, el nivel es distinto, no estás en casa, un poco lo que me pasó a mí en Manchester, te cuesta un tiempo adaptarte. Y yo creo que Barcelona fue una ciudad perfecta para él, para poder adaptarse y acabar haciendo el fútbol que todo el mundo conocemos. Yo me acuerdo el día de la remontada del PSG, el 6-1, que ahí se demuestra al gran Ney, que cogió al equipo y cuando estábamos muertos pues nos llevó a la victoria. Fue espectacular ese día.
Pero es un ejemplo claro de la capacidad que tiene Ney de cambiar partidos y de poder hacer ganar a un equipo del solo. Analisando essa capacidade dele e esse jogo do 6-1 é chocante. Ele não merecia uma bola de ouro? Porque você viu todos os feitos do Messi e você tá... É por isso que ele tem todas essas bolas de ouro. E você viu os feitos do Neymar também. Ele não merecia uma ali em 2015? Yo creo que Ney, por lo que ha hecho, estoy convencido que se merecía un Balón de Oro. No sé qué año, pero un Balón de Oro se merecía. También creo que el movimiento de ir al PSG le perjudicó. Yo creo que él quería ir al PSG un poco para ganar ese Balón de Oro, porque él sentía a lo mejor que estaba un poco tapado por Ledo en Barcelona. Intentamos convencerle de que no se fuera a París y que se quedara en Barcelona. Então? Hicimos todo lo posible. Você postou uma fotinha lá também, aquilo ali, você já sabia que ele ia embora, né? Foi só para tentar convencer o homem no último segundo. Yo sabía que ya se iba cuando puse el se queda. A gente acreditou que ele ia ficar depois da foto. Todo el mundo lo pensaba después de mi foto, hasta yo. pero parecía que ya estaba hecho y bueno, al final ha hecho una carrera increíble. Yo creo que Ney, ya te digo, para mí es uno de los grandes, a pesar de que no tenga ese Balón de Oro, que bueno, no sé tampoco qué importancia le da al Balón de Oro. El fútbol es un juego de equipo. Obviamente te da relevancia ser ganador de un Balón de Oro, pero creo que Ney es mucho más que eso. Falando nele, assim, para concluir, assim, tipo, o Ney, você tem esperança que ele vai jogar a Copa ainda pela seleção brasileira? Yo estoy convencido que va a jugar. Boa. Esperamos. Al final los grandes acaban estando y yo estoy convencidísimo que Carlo Ancelotti, que es un gran entrenador, lo va a ver. Queda tiempo, estoy convencido que cuando llegue el momento Ney va a estar al máximo y Carlo lo va a acabar convocando. Pondría mi casa aquí a que Ney acaba jugando. Carai. Agora eu fiquei mais confiante. Agora eu fiquei confiante, Nossa, hein? Obrigado, Piquet. Piquet, o que você pode falar de Carles Puyol? Para mí, este era el hermano mayor. Cuando llegué a Barcelona, era... Nunca vi nada igual a ele, sabe? Uma ética em campo, um jogadoraço, mesmo sendo menor. No, y un líder, un capitán increíble, un ejemplo para todos los que salíamos de la cantera y lo veíamos jugar. La afición del Barça lo quiere muchísimo y para mí es el gran capitán que ha tenido siempre el Barça. Estuve comiendo con él hace un par de días y seguimos teniendo muy buena relación. Creo que fue la mejor pareja de centrales, o sea, con el que me encontré más cómodo jugando desde siempre, porque llegué ahí en el 2008 a Can Barça. Él se tuvo que retirar en el 2015, creo que es, o 14, en el 2014 creo que fue, por un tema de la lesión en la rodilla, pero todos esos años aprendí muchísimo y le estoy muy, muy agradecido. Não, ele é impecável, assim, a gente tem muitos vídeos dele por aí de não cair em provocação, quando o jogador ia provocar, ele não faz isso, ia simular alguma coisa, ele, não, pode parar, então eu ficava tipo, cara, como é que pode ter uma cabeça dessa? Então eu sou muito fã do Puyol, e uma coisa que eu tenho muito curiosidade ali, particularmente da seleção espanhola, é que vocês se degladiavam durante a temporada inteira, Real Madrid e Barcelona, um querendo ganhar do outro, um engolindo o outro, só que ele... Nas datas FIFAs, Copa do Mundo, campeonatos nacionais, vocês se uniam. Como que era essa separação? Vocês sabiam, tipo, ó, esquece aquela briga no Camp Nou, Esse vestiário. esquece aquela goleada no Santiago Bernabéu, aqui a gente tá junto. Como que era essa separação? Bueno, casi todos los años la relación siempre era buena. Era buena a pesar de la rivalidad entre Barcelona y Madrid, que era muy grande, y el hecho de que en la selección casi todos los jugadores son de Barcelona-Madrid. Sí que es verdad que la época que vino Mourinho fue la época más complicada. Metade. Ahí se rompió un poco la relación, pero después éramos muy profesionales dentro del campo y sabíamos que competíamos y representábamos el mismo equipo y que si queríamos ganar algo nos teníamos que juntar. Y me acuerdo que la Eurocopa del 2012
después de ganar el Mundial, que vino Mourinho, estuvimos un tiempo sin hablarnos y la relación era mala. Mas por quê? Se você puder falar, claro. Bueno, porque nosotros estábamos ganando todo en esa época y Mourinho vino un poco como el revulsivo para intentar que el Madrid cambiara un poco y empezar a ganar algo. Y Mourinho yo creo que detectó que con juego era muy complicado ganarle a ese Barcelona porque teníamos todos los jugadores con mucho talento. Entonces empezó a poner mucha tensión a los partidos. El Madrid jugaba con mucha agresividad, quizá demasiada, muchas patadas. Me acuerdo que hubo un partido también que Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, que era, en paz descanse, nuestro segundo entrenador. Entonces todo se hizo muy complicado en la Nossa, é selección. verdade, 2011 e 2012 vocês estavam, tipo, se degladiando mesmo, assim. Foi uma maluquice aquilo. Sí, y luego vino la Eurocopa en el 2012 y la tensión era muy grande. Entonces me acuerdo que hablamos antes de la competición y pusimos un poco de orden y pensamos en el bien del equipo y de la selección, y a pesar de toda la tensión acabamos ganando la Eurocopa. En ese momento creo que era la única selección que habíamos ganado Eurocopa, Mundial, Eurocopa seguidos, así que creo que fue muy bien a pesar de que las relaciones no eran las mejores en ese momento. Você está falando de rivalidade, eu queria puxar essa também. Como que era ser rival e dias de jogo contra aquela seleção ali, seleção no Real Madrid, aquele ataque BBC? Como que era enfrentar Cristiano Ronaldo naquela época? Ele estava atacado também, eu queria saber. Bueno, muy complicado, era un reto muy, muy grande porque Cristiano era muy completo. Tenía todo, tenía derecha, izquierda, iba bien por arriba, penaltis, faltas, era fuerte, tenía absolutamente todo. Era una máquina de jugar a fútbol muy bien hecha. Y era complicado, era un reto de los más importantes. Y cuando se juntó la BBC con Benzema y con Bale, me acuerdo que esos partidos pues tienes que estar muy concentrado, tienes que tener mucho cuidado también. La mayor parte de los partidos los ganamos. Me acuerdo que Barça-Madrid teníamos, yo creo, sobre todo en el Bernabéu, nos encontrábamos muy cómodos en su campo. Por quê? No lo sé, yo creo que es increíble, pero hubo una frase, creo que fue de Titi Henry, que dijo que todo el mundo le tiene miedo al Madrid y el Madrid le tiene miedo al Barcelona. Creo que, no sé por qué, el Madrid, los últimos 20 años, creo que fue después del día de Ronaldinho, que ganamos 0-3 ahí en el Bernabéu, que Ronaldinho metió 2 goles y salió aplaudido. No sé si os acordáis de ese partido. A partir de ahí yo creo que el Madrid tuvo como un miedo al Barcelona cada vez que íbamos al Bernabéu y le ganamos 0-4, 2-6, muchos partidos le ganamos en el Bernabéu. Me acuerdo un partido 0-2 también con la expulsión de Pepe en una eliminatoria de Champions en semifinales, que luego clasificamos para la final. Muchas veces recuerdo muchos partidos de ganar en el Bernabéu cuando históricamente para el Barça era muy complicado ganar en el Bernabéu antes de todo esto. Inclusive essa Champions, imagino que todas que você tem no currículo são especiais, mas essa aí, na semifinal vocês derrotam o Real Madrid no Bernabéu e a final você vence o Manchester United, seu ex-clube. Gol do Messi subindo 6 metros para cabecear. Como foi esse título para você? Porque o seu primeiro título da Champions acaba que você não joga a final e tal. Sí, el primer título de Champions con el Manchester yo no juego y luego me voy a Barcelona y ganamos el triplete, ganamos luego el sextete porque ganamos las 6 copas posibles durante el año y ganamos al Manchester United. Tava sem graça já para vocês? Fala a verdade, Piqué. Fue la primera vez en la historia que pasó esto. Pero sí, y fue en Roma contra el Manchester, ganamos 2-0 el día de Leo que metió ese gol que se levantó por encima de todos. Para mí fue muy especial porque jugar ese partido contra el Manchester United fue un poco como demostrar que yo podría haber jugado en el Manchester United, pero que al final pues en el Barça obviamente todo tenía mucho más sentido y era más importante para mí. É muito legal trocar ideia com um atleta de alto nível e também perguntar sincero, não teve nenhum momento, ele ficou brincando ali, não chegou um momento que ficou chato, não teve um momento que
um jogador não... Já sabia que ia ganhar. Tá? Não é que fica chato, mas não, como que não deslumbra, sabe? E como que se mantém, sabe, sempre focado. Como que funciona isso na mentalidade de um atleta como você, cara? Es complicado, no es fácil mantener la motivación muchos años, porque al final siempre es lo mismo. Al final, obviamente que te motiva jugar la final de la Champions, pero hay muchos partidos durante la temporada que no motivan tanto cuando ya los has jugado tantas veces. Ir a jugar al campo de un equipo pequeño, no voy a decir ningún nombre, pero y tener que ganar y ganar y ganar cada 3 días y demostrar que eres mejor es muy difícil. Mentalmente tienes que ser muy fuerte. Jugar en clubes de estos tan grandes, la presión por ganar es muy grande y si no ganas hay muchas críticas y las tienes que aceptar y tienes que seguir trabajando. Es tan importante la parte física como la parte mental para poder rendir. Creo que se da mucha importancia siempre a la parte física, porque bueno, te estudian, te ven, los 100 metros los haces en 11 segundos, estás fuerte, te miden todo, pero mentalmente es complicado medir si estás bien psicológicamente, si estás con confianza, porque un jugador con confianza es mucho mejor jugador. Si estás bien en casa, si estás estable, todo esto es igual o más importante que estar físicamente bien. Como que é a torcida do Barcelona? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem torcedores corintianos, igual esse rapaz. Mostra essa camiseta aí que bombou na internet também, ó. Você que manda fazer isso. Eres um fã do Corinthians? Corintiano. Pode ir para Dá um salve no Memphis lá. Seu parceiro já jogaram junto. Eu quero saber como que é o torcedor lá em Barcelona. Ele é chato, ele é sinistro, igual a rapaziada aqui do Corinthians. ¿Cómo que é o torcedor catalán? Sí, yo creo que en Brasil la pasión por el fútbol y el ambiente es más grande, lo viven con más intensidad. Creo que en Barcelona los partidos importantes el ambiente es increíble. Es cierto, en Barcelona y en España, es cierto que en España la cultura... Hay aficiones que están más tranquilas. Hay veces que la gente dice hasta es como ir al teatro porque la gente es tranquila. Pero sí que los partidos importantes ayuda mucho al equipo. El ambiente es brutal. El hecho de jugar en el Camp Nou, que es el estadio más grande de Europa, son 100.000 personas, se nota muchísimo. Te ayudan mucho en los partidos en casa, sobre todo de Champions. 100.000 toda hora es maluquice. Es locura. Pero comparado con Brasil, que... ya no por los partidos de la Liga, la Kings League, la final que hicimos en Allianz Parque aquí en Sao Paulo, había 50.000 personas y había un ambiente increíble. Vivís el fútbol de manera distinta que en España. A gente nasce chutando uma bola, Mítico, não tem como. Verdade. Piquet, como foi pra você a Copa do Mundo de 2010? Porque pra gente, só torcedor e que acompanha, mesmo o Brasil não ter sido campeão daquela ocasião, mas aquela Copa foi muito especial, a bola, as vuvuzelas, por ser na África do Sul, então era uma Copa muito alegre, então eu lembro de ser uma Copa que eu vi todos os jogos, totalmente apaixonado por todos os jogadores, toda aquela safra de jogadores, e não se falava tanto da Espanha no começo do campeonato como uma das favoritas. E aí a Espanha vinha mostrando raça, ganhando de 1-0, aquele gol do Puyol que ele aparece na sua frente do nada contra a Alemanha. Então o que você pode falar dessa Copa do Mundo? Como que era pra vocês a pressão? Tinha uma pressão gigantesca ou não? Porque um título inédito, eu não tenho nem ideia do que é ser campeão inédito pela sua nação. Para España fue el significado que tuvo fue un antes y un después para todo. Es decir, nosotros llegamos a Sudáfrica y en España siempre cuando empieza un mundial, España tiene presión porque tenemos buenos equipos pero yo creo que a nivel mundial la gente no contaba con España porque nunca había ganado el mundial. Entonces me acuerdo que llegamos ahí y el primer partido contra Suiza lo perdimos 0-1. La fase de grupos y ahí es cuando ya empezaron las críticas, en España se decía que es imposible que ganemos el Mundial, etc. Pero no sabes cómo se empezó a juntar todo, ganamos el segundo partido, ganamos el tercero, estábamos en un sitio en Sudáfrica que estaba muy cómodo, con casas donde vivíamos y nos juntábamos todo el equipo toda la noche a jugar a las cartas, a seguir la competición.
Y fuimos pasando sin mucha presión porque nadie contaba con que nosotros éramos favoritos. Creo que Brasil perdió en cuartos contra Holanda. Y ahí es donde nos dimos cuenta. Argentina perdió también contra Alemania, 4-0 creo que fue. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que en semifinales quedaba Alemania, nosotros, Holanda y Uruguay. Y dijimos, hostia, podemos ganar. Fue cuando la primera vez, cuando pasamos los cuartos de final. Na semifinal? Ah, nas quartas. Cuando pasamos los cuartos de final, creo que ahí es cuando de verdad dijimos, este es nuestro año, tenemos que ganar. Jugamos las semifinales contra Alemania, que era como una final avanzada, porque la otra semifinal era Holanda-Uruguay. Y ese partido me acuerdo que fue muy duro, acabamos ganando 1-0 con gol de Puyol. E você tava naquela bola do gol. É que o Puyol lhe pega antes. Estaba al lado. Sí. Me acuerdo, sí. Fue increíble, ese partido fue increíble. Y luego la final llegando a la prórroga. Como foi aquela noite? O que é aquilo? Você já devia ter sentido todo o frio na barriga possível, final de Champions League, é o clássico, mas você estava numa final de Copa do Mundo pelo seu país, cara. E acho que não tem nada igual, acho que nunca vai acontecer nada igual para você. Y yo tenía 23 años y veníamos de ganar todo con el Barça, 2008, 2009, todos los títulos, 2000. Entonces, para mí, era como la sensación de una final más, porque... Muito novo. Y no le das quizá la importancia que luego con el tiempo miras atrás y ahora 15 años más tarde dices, wow, es increíble. Pero en ese momento es como una final más, la vamos a ganar y vamos a seguir ganando títulos. Y costó mucho más de lo pensado porque llegamos a la prórroga y tuvimos que ganar con el gol de Andrés Iniesta en el 117 o 116. Numa tranquilidade, o mundo pra acabar, né? O mundo podendo cair na cabeça dele, ele... voleinho. Na cara do Cacilhas. Não, na cara do Cacilhas não, na cara do goleiro da Holanda. Que isso, não existe. No, estuvo increíble las bubucelas, hacía frío en Sudáfrica, era verano, pero hacía frío. La pelota, el jabulani, que era el balón ese que movía por todos lados. Vocês loucos, ¿no? Aquele barulho de vuvuzela infinito. No, el ruido era horrible, pero al final ya te acostumbrabas, ya sonaba en tu cabeza todo el día, por la noche, todas horas. Não, e marcar Snyder, Robin, Van Persie. Porra, o Robin tava encapetado, mas enfim, vocês foram campeões e eu imagino como foi tudo aquilo pra vocês. Com 23 anos, irmão. Muito novo, né, Mítico? Você é louco. Que loucura. Nossa, fico tentando imaginar, porque eu com 23 anos tava fazendo o quê? Tava fazendo merda, certeza. Com certeza. Piquet. ¿Qué hacías con 23 años? A ver, ¿qué hacías? Vídeo pra internet, ó que orgulho pra minha mãe. Ó, mas aí, ó, que rendeu. Ah, isso. Hoje você tá falando com o Piquet, pô, você é louco, da hora aí, ó, parabéns, cara. Os ha ido muy bien también, os ha ido muy bien. Felicidades. Obrigado. Ó, agora eu quero entrar num tópico com você, que acho que é o tópico que você mais tá falando na sua vida, que é Kings League. Eu quero saber o momento que você tava na sua casa, onde você tava, que você falou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa... porque eu não estou gostando do que eu estou vendo. Como que foi? Você estava assistindo futebol tradicional? Ou não foi nem isso? No, era verano del 22, yo aún estaba jugando en el Barça y fue una pretemporada que fuimos a Estados Unidos y ahí es donde se me ocurrió la idea, básicamente porque vi a mis niños que en ese momento pues tenían 9 y 7 años, que después de 10 minutos, a pesar de que son muy fans del fútbol, después de 10 minutos se ponían a ver el móvil y el iPad y es difícil para esta nueva generación, les gusta mucho el fútbol, pero es difícil concentrarse y estar focus en 90 minutos de fútbol. Entonces, utilizando el fútbol, que es el deporte más seguido en el mundo, queríamos buscar un formato que fuera más como el videojuego, como un videojuego con normas locas, con los creadores de contenido, streamers que tuvieran la propiedad de los equipos y se involucraran con sus comunidades y crearan sus nombres y los logos del equipo, etcétera, etcétera. Absurdo. Y la verdad que funcionó muy bien desde el inicio. Empezamos en España en enero del 23 con los mejores creadores de contenido en España. En marzo del 23, en la primera final, llenamos el Camp Nou, 92.000 personas, las llenamos. Y a partir de ahí pensamos en expandirnos
primero fuimos a México y luego, pues bueno, este año 25, inicio el 25, empezamos en Italia, en Francia, en Alemania y en Brasil. Luego empezamos a hacer los mundiales, que también los mundiales, pues creo que son espectaculares, porque en el momento en que pones a los países y está todo el país apoyándote y los mejores jugadores del país, como Kelvin Oliveira, como Lipao, como Leletti, que juegan y representan a Brasil, yo creo que para ellos es un sueño. Os atuais campeões, né? Chama. Exacto, los actuales campeones. Por eso, una de las razones por las cuales escogimos Brasil es porque ganaron la competición en Italia, en el campo de la Juventus, delante de 45.000 personas. Me acuerdo ese día porque Kelvin metió todos los goles para Brasil y ese día Kelvin subió en Instagram de 200.000 seguidores a 2 millones en 24 horas. Imaginaros el nivel de gente en Brasil siguiendo la final, ¿no? Creo que solo en Case TV teníamos 1,5 millones de personas viendo el partido y en nuestros canales, o sea, hicimos el récord, casi 4 millones de peak en el momento clave al final del partido. O sea que muy contentos, la verdad, muy contentos aquí en Brasil. Obviamente lo está siguiendo muchísima gente y estamos muy felices. Tenemos a los mejores nombres como Kaká, como Ney, como todos los streamers, creadores de contenido. Tenemos a Ludmila, tenemos a vosotros con el equipo Somos de Ney. campeões. Isso que eu ia tirar uma onda. Mañana anunciaremos al presidente del Mundial, que es un nombre que os va a gustar mucho. No puedo decir nada. ¿Cuándo sale este programa? ¿Cuándo sale? ¿Hoy? Agora! ¿Ahora sale? Oh, vale, entonces no puedo decir nada. Mañana conectaros mañana al evento que hacemos en Río, porque vais a ver el presidente del Mundial y es una bomba. Os va a gustar mucho. Que foda. Piquet, é isso que eu ia te falar. A gente transmitiu, a gente fez parte dessa festa aqui. Fúria campeã, tamo junto. Muito linda. Mas eu queria também entender a parte, como é que ficou o futebol tradicional olhando a Kings League. Que eu vi que teve muita gente, principalmente a gente que transmitiu, então eu vi a rapaziada. Mas o que é isso? Isso aí é para substituir o futebol? Não, isso aí nunca vai substituir o futebol. Meio que uma briga desnecessária que eu vendo. Não, rapaziada, isso aqui é só... É complementar. É complementar, é un modo de futebol. Es complementario. ¿Entendeu? Nosotros no hemos venido aquí a sustituir el deporte más grande del mundo y en el cual me siento orgulloso de haber jugado 20 años. El fútbol es el mejor deporte del mundo. Nosotros es un producto complementario en el cual tú puedes ser seguidor de Corinthians o Santos o cualquier club en la liga de fútbol tradicional y a la vez ser seguidor de Furia o ser seguidor de G3X. Es complementario, te diría que es un deporte distinto porque hay jugadores de fútbol tradicional que los pones a jugar en Kings League y les cuesta, porque no es lo mismo jugar en fútbol 11 que en fútbol 7. Pero es que además es que en la Kings League hay situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 2, y esto no pasa nunca en el fútbol tradicional. Entonces, son dos productos distintos, complementarios, porque al final es fútbol, pero yo creo que nos podemos ayudar. En Italia, por ejemplo, tenemos un partnership con la Serie A, con la Liga. En España tenemos un partnership con varios equipos. Lo mismo en Francia con el Marsella, en Italia con la Juventus. En Brasil queremos hacer cosas también con la Serie A, con el Brasileirao. Entonces, creo que somos complementarios y que nos tenemos que ayudar, porque nosotros tenemos audiencia muy joven que puede ayudar también a llevarla al fútbol tradicional y también a la inversa. Não, e te agradecer, assim, porque a gente falou muito disso. A Kings League, ela é mais uma oportunidade para inúmeros moleques que não conseguiram se destacar no futebol porque é muito difícil, depende de muitas coisas, muitas nuances. E hoje eles podem, de novo, viver o sonho deles e até chegar em lugares que eles não chegariam se fossem profissionais até. Então, olha o que aconteceu na vida do Lelete, do Lipão, do Dedo, enfim, do Kelvin. Aquela final, estádio lotado lá, Kelvin imagina eles realizando o sonho não, de estar jogando. O que foi aquela final, multidão, Mítico, não existe. Quanto tempo a gente não vê aqui no Brasil crianças e mulheres em abundância no estádio? Sim. Por conta da violência do futebol tradicional. Então, quando a gente foi lá, tava na final, foi bonito, foi lindo de se ver, assim, arrepiante mesmo. Então, obrigado por essa mais uma oportunidade, porque aí você vê um monte de moleque assim com gana de novo, sabe? E moleques que estão trabalhando, entregando pizza e jogando a Kings League, sabe? Estão tentando mudar de vida. Então isso é muito bonito. E eu queria que você falasse o que você almeja mais para Kings League. Onde você vê ela? Onde a gente vai ver mais Kings League?
Mira, estamos ahora mismo tenemos en 7 países estamos porque también estamos en Saudi, en Arabia Saudí, que empezamos la liga de Kings League MENA, que es toda la zona de Middle East y África del Norte. Queremos ir a Estados Unidos en el 2026, pero creo que es imparable. Yo creo que en 3-5 años veremos la Kings League en 40-50 países. El fútbol al final es conocido en todo el mundo. Tenemos mucho interés de países como Portugal, Holanda, Bélgica, Turquía, Corea del Sur, Japón. Hay muchos países que quieren tener la Kings League. El problema es que nosotros tampoco podemos ir tan rápido y construir todas estas ligas al mismo tiempo. Entonces vamos poco a poco, pero creo que podemos replicar un poco el ecosistema del fútbol tradicional al modelo de la Kings League. Y luego los 2 mundiales, el de naciones y el de clubes, que el de clubes es un poco como la Champions League o la Libertadores, los mejores de cada país clasifican gracias a sus ligas al Mundial de Clubes, y luego está el Mundial de las Naciones, que es como el de FIFA, que va a pasar el año que viene, y que es el que va a pasar aquí en Brasil del 3 al 17 de enero. Boa. Eu queria que você pudesse falar, Piquet, da sua visão naquela negociação com o Gaules sobre o Kelvin, porque aqui viralizou muito esse vídeo da sua surpresa. Como é que foi para você? O que você pode falar? No, fue increíble, fue increíble. Al final, a mí me llama Jake Paul, me dice que está muy interesado en Kelvin, porque Jake Paul fue a la final de Brasil contra Colombia y Kelvin ahí hizo todos los goles y lo quería fichar para el Mundial de Clubes porque el equipo de Jake participaba. Entonces me hizo hacer una llamada con Gaules para negociar e intentar llevarse a Kelvin a su equipo. Entonces Gaules me dijo, vamos a hacer la llamada, pero lo veo difícil porque para mí Kelvin es muy importante. Tenía contrato hasta final del 25. Entonces hicimos la llamada y yo sabía que Jake Paul iba a pagar $1 millón o $2 millones por Kelvin, pero Gaules pidió 20. Entonces la conversación se volvió muy rara, tuvimos que cortar, pero Jake Paul se fue de la conversación enfadado y luego me llamó diciendo, ¿qué se cree este de Gaules? Lo voy a matar, no sé qué. Estaba muy caliente, estaba muy enfadado. Sí, porque él estaba dispuesto a pagar $1 millón o $2 millones, pero cuando el otro le pidió 20 se volvió loco. Y Gaules luego me llamó también riendo, he jodido, al americano lo he jodido. Estuvo muy divertido, estuvo muy divertido. Olha as coisas que já tá acontecendo nos primeiros anos de Kings League, Mítico. Já Muita negociações astronômicas, irmão. $2 milhões e o Gaules falou, não, é 20, irmão. 20. Se quiser o meu jogador é 20. Então imagina que isso na sua cabeça foi tipo assim, o que eu criei? O que eu fiz? No, claro, yo encantado, yo estaba en casa en la videollamada y me lo pasaba bomba, fue muy divertido. Yo creo que la Kings irá creciendo poco a poco. Ahora mismo el hecho de que haya la liga, por ejemplo, en Arabia Saudí hay muchos equipos que están fichando jugadores de España. He visto un jugador brasileño yendo a Alemania también a jugar. Va a empezar a haber mercado internacional, se va a empezar a mover dinero, así que bueno, poco a poco. Llevamos solo 3 años de proyecto desde el inicio del 23, cuando empezamos en España, pero esto se está haciendo muy grande. E Piquet, seus filhos não falam, não tiram onda na escola, falam, Kings League foi nossa ideia. Papai vendo nós 10 minutos desistindo de assistir o jogo. Já sou um pequeno empreendedor. Seus pais. Meu pai, ideia do Piquet. A gente que criou isso. Seguro. Sí. Ellos quieren formar parte del negocio y en parte fueron parte de la idea. O sea que ya quieren ser empresarios y a pesar de que están viviendo en Estados Unidos, en Miami, quieren empezar a negociar. Não dá pra fazer um preço mais camarada para os amigos aqui do Brasil? A gente O time... que isso, verdade, né? Imagina um time nosso. Vamos negociar, mas são alguns milhões. Você não paga parcelado. Aquí Neymar el é nosso tema amigo, deixa a dívida com ele. Neymar nosso sócio, pô. El tema aquí es que nosotros creemos que 10 es el número perfecto de equipos en una liga, no queremos poner más y que sea una liga cerrada, un poco como en Estados Unidos, que no haya promociones y descensos, pero entonces los equipos tienen más valor. Hay mucha gente, mucho interés aquí en Brasil de empresas que quieren invertir en tener equipos. Si damos más equipos,
creemos que es importante mantener los 10 porque al final le da mucha importancia a cada equipo. Ha habido personas como Romario, como varios que han intentado formar parte y tener un equipo, y les hemos dicho que tienen que intentar llegar a un acuerdo con los equipos que ya existen ahora mismo, porque no podemos incrementar los números de los equipos en las ligas. É muito legal essa seriedade da parada, sabe, Mitch? Muito, não. E outra coisa que eu queria comentar aqui, eu acho que é uma das principais características das King League, Kings League é as regras. Como que funciona as regras? Porque a gente que estava ali assistindo de perto, as regras ali no meio acontecem... De verdade. E pra encerrar, eu queria saber Nossa, se que você legal. curtiu bater esse papo com a gente. Ha sido increíble, la verdad. Os tengo que felicitar mucho porque me encanta ver gente que emprende, que empieza cosas de cero, que lleváis 5 años ya, ¿no? Você viu o tamanho aí, né? 5 anos. Esa es la Tamaño nuestra es Kings enorme. League. seguir trabajando igual, esforzándoos igual. Obviamente tenéis mucho talento, pero el trabajo es muy importante cada día, ya lo sabéis. Tenéis que sentiros muy orgullosos y muy privilegiados por todo el trabajo que hacéis. Y desde España, que sepáis que tenéis un compañero para lo que necesitéis. Cualquier cosa, me llamáis. Podéis venir a España a ver un partido del Barça, vamos a verlo juntos. O vengo yo aquí, vamos a ver un partido. Podemos ver un partido Corinthians también. Corinthians también. Vamos, Corinthians. Você vai ver na hora que subiu o bandeirão. Você vai ver na hora que subiu o bandeirão. O cheiro que sobe, Piquet. O bagulho fica louco. Desculpa. Calma, Corinthians. Por Ney soy un poco el Santos, también. Soy un poco de Santos por Tá Ney. tudo bem. Pero Tá tudo bem, Corinthians tá tudo está bem. bien. Está todo bien, todo bien. Você tá do lado certo tá da tudo força, certo. entendeu? Perfecto. O lado alvinegro. ¿Cuál es el incorrecto para saber cuál es el incorrecto? ¿Cuál es el incorrecto? Verde. Ah, el verde. Palmeiras. Palmeiras. Lá é... Lá não dá. Ok. Só tem o que não presta. O sea, Allianz Parque tenemos que poner Não, o crema Allianz porque... Parque pra gente é um grande... Um lugar de celebrar, porque a gente sempre vai lá e se dá bem. Então não tem problema com o ganáis. estádio. E tem Um shows pouco- legais lá também, tem Un shows. poco como el Bernabéu para nosotros, un poco como el campo del Isso, Madrid. você entende, Te você pones sabe o que eu tô un poco de falando. un poco de crema porque tienes alergia cuando llegas al Bernabéu. Tienes que poner Isso. crema antialérgica, pero luego celebración, ¿eh? Isso é bom, isso é bom. Que isso, tô amigo do Piquet, caralho. Papinho furado com o Piquet no final. Obrigado, tá, meu irmão? Obrigado pelo papo, Obrigado. obrigado pelo esse privilégio. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal, siga o Piquet, todas as redes sociais vão estar aí na descrição. Like. Acompanhe Hay que todos. poner like. E acompanhe, ó, amanhã tem anúncio da Kings League, tá bom? Anúncio presidencial. E Sim. domingão, NFL na Madhouse TV, tá? A partir das E Kings 10h30 da manhã. Vai ter Kings League na Madhouse TV também, gente. New York Jets Tamo junto. e Broncos. Like, se inscreve. Obrigado, Piquet. Bom final de semana. Domingão tem jogão aí, ó, da Unicef. Em busca de uma campanha melhor pra todo mundo aí. Doação, todo mundo. Tamo junto. Dignidade, já. É nóis. Bravo.